Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir pensando que Dios es poderoso. Vamos a compartir pensando que Dios es poderoso. Venimos hablando de los pensamientos. Antes de toda acción hay un pensamiento. Antes de actuar hay un pensamiento. Y antes de hablar hay un pensamiento. Entonces lo importante es los pensamientos. Es vital mirar, y es lo que hemos venido compartiendo los domingos pasados. Hace 8 días terminamos con el mensaje de Abraham, que decía que él estaba plenamente convencido del poder de Dios, plenamente convencido que era capaz de cumplir todas las promesas que le había hecho, independiente de los entornos y las situaciones. Dios te llamó para que conozcas las promesas del pacto de gracia. Dios te llamó para que conozcas sus promesas aquí en la tierra. También tenemos la promesa que nos dio desde antes de la fundación del mundo, que es cielos nuevos y tierra nueva. Dios, que no miente, nos prometió vida eterna. No debemos de angustiarnos, no debemos de preocuparnos. Tenemos vida eterna, Él nos la prometió desde antes. Él nos la dio. No debemos de hacer nada, Él ya nos escogió desde antes. Pensando eso, como decía Abraham, Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso. Hebreos 11:19, leíamos pensando que Dios es poderoso. Cuando Dios llamó y le dijo a Abraham, entrégame el hijo, Abraham fue tranquilo porque en el pensamiento de él sabía que Dios lo volvía a levantar. Lo volvía a levantar porque había una promesa. Entonces él se fue pensando que Dios es poderoso. Él no se angustió, no se preocupó. Estamos finalizando el mes de noviembre. En esta semana ya finaliza. El próximo domingo que nos reunamos con el poder de Dios, diciembre. El último mes de este año. Estamos hablando de hacer un alto en nuestra vida. No esperar al 31, ni el 1, ni en enero. Ahora hacer un alto, todo esto que hemos venido compartiendo y revisar cada área. Y en eso estamos hablando de los pensamientos. ¿Qué estamos pensando sobre Dios? Dios te llamó para que lo conozcamos. Nosotros somos temerosos de Dios, creemos en Dios, pero hay un paso adicional: conocer a Dios. Y Dios te llamó para que lo conozcas, como Abraham, pensando que Dios es poderoso, independiente de las situaciones. Hoy vamos a compartir lo de 2 Corintios 5:7. Cada uno tenemos situaciones diferentes. Cada uno tenemos circunstancias diferentes. Cada familia está enfrentando situaciones diferentes. Cada uno de nosotros. En todas las áreas, en la economía, en la parte personal, la parte laboral, con la familia, en la salud, en las relaciones, en el trabajo. En cada área hay situaciones que se están presentando. Pensando que Dios es poderoso. Está terminando el año y hay esperanza. Dice que ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Si estamos pensando que Dios es poderoso, no importa la situación, oramos a Dios, y esto no es una palabra de cajón, no, es la palabra de Dios. Por favor, no importa la situación que estamos viviendo, no importa las circunstancias, si iniciamos pensando que Dios es poderoso, recuerda que antes de hablar y antes de actuar, ¿qué está? El pensamiento. ¿Qué estamos pensando? No, ya se acabó el año, no hay nada que hacer. Ya se acabó el año, ya en la parte de los negocios, ya no hay nada que hacer.
las metas, los objetivos que usted tenía en su empleo, en su negocio personal, en su profesión. No, ya se acabó el año, ya no hay nada que hacer. No. Nosotros, independiente de la situación que estés viviendo, Dios te llamó a hacer un alto y mirar a Dios. Ver la palabra, el Dios vivo, no ritos, no penitencias, no sacrificios, no promesas a Dios. Es hacer un alto para comenzar a vivir lo que dice el versículo que vamos a leer. Si lo estamos viviendo, continuar ahí. Si no lo estamos haciendo, Dios te llamó para hacerlo, para eso te llamó, para que lo hagamos, una vida que solo Él brinda. Él te llamó para eso. Así como llamó a Abraham, como llamó a Moisés, como llamó a Noé, como llamó a David, como llamó a Saulo de Tarso, que se llama Pablo, como llamó a cada uno de ellos, Dios te llamó. Dios te llamó a una vida hermosa y maravillosa. Y uno dice, hermosa y maravillosa, usted no conoce cómo es mi vida. Usted no sabe la situación en que estoy. ¿Cuál vida hermosa y maravillosa? Para eso Dios te llamó. Para eso Dios te llamó. No importa, mira, no importa la circunstancia. Es lo que vamos a ver hoy. Pero inicia en qué estoy pensando. Si estoy pensando en que ya se acabó el año y que el próximo que viene, pues las noticias y el entorno y las circunstancias dice que es un año muy difícil. Socialmente, en la economía, en los trabajos, desempleo. O sea, hay una cosa que es difícil en lo natural, que es real. La inflación. ¡Qué hermosa vida! ¡Qué cosa buena si mire lo que está pasando en el mundo! Pero Dios te llamó a que conozcas el reino que está en ti. Esa vida está en ti y se manifiesta. Y solo es lo que vamos a ver si que Dios nos permita ver claramente lo que vamos a compartir hoy. Inicia pensando que Dios es poderoso. Pensando que la situación, el milagro sí sucede. Pensando que Dios sí tiene el poder para transformar lo que esté, sea en la salud, sea en la parte económica, laboral, en la parte familiar, en nosotros, sacarnos de un vicio, transformar nuestro comportamiento. Es Dios poderoso. ¿En dónde hemos de iniciar? Pensando. Pensando, sí es un Dios real. Dios nos llamó, nosotros somos temerosos de Él y nos llamó a que lo conozcamos. Entonces, como pensamos que Dios es poderoso, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Primera pregunta que debemos de hacernos. ¿Estoy viviendo por fe? Cada uno se hace la pregunta y cada uno se la responde. Si usted que es como que muy, pues tiene la semana, recuerda que estamos haciendo un alto. Entonces, toma un tiempo, usted con Dios, Dios fue el que te llamó. La congregación, la denominación, nosotros somos colaboradores de Dios, pero quien te llamó es Dios. Con quien tienes que hacer el trato personal es Dios contigo. Entonces usted habla es con Dios. Todos nosotros llevamos la palabra, pero la relación es con Dios. Quien transforma tu vida es Dios. Es Dios que nos usa a todos nosotros para entre nosotros compartir la palabra, pero el que transforma tu vida es Dios. El que alumbra tu mente es Dios. Quien te afirma en la palabra es Dios. Y en estos tiempos estamos llamados a vivir por fe siempre, dice la palabra. Vivimos por fe, no por vista. Entonces la primera pregunta es, ¿vivo por fe o vivo por vista? Surge la segunda, no sé qué es vivir por fe, no sé qué es vivir por vista. ¿Cómo me doy cuenta si estoy viviendo por vista? ¿Cómo me doy cuenta si estoy viviendo por fe? ¿Cómo es eso? Vamos a compartir historias
hoy sobre eso, que están en la Biblia. ¿Qué es vivir por fe? La palabra dice que nosotros, el cuerpo de Cristo, vivimos por fe. Ese mensaje, vivir por fe, no estaba en el antiguo pacto. Ese mensaje de vivir por fe no estaba cuando Jesús caminó sobre la tierra. El mensaje de que vivimos por fe inicia cuando Él vence. Te hizo más que vencedor. Cuando Él vence, nos entrega un mundo maravilloso, que es su presencia en nosotros, alumbrando el entendimiento para comportarnos conforme a la palabra. Vivimos por fe e inicia cuando Él vence. Antes no podían vivir por fe, el que Dios llamaba. Pero el mundo, el pueblo de Dios no podía vivir por fe, el que Dios llamaba. Entonces llamaba a Abraham, él vivió por fe. Llamaba a Moisés, él vivió por fe. Pero el pueblo vivía por vista. Ahora, todo el pueblo de Dios, nosotros estamos llamados a vivir por fe. Se dice, vivimos por fe. No dice, viví por fe, pasado. No dice, viviré por fe, futuro. No. Vivimos por fe es que es un continuo. La manera de nosotros, el pueblo de gracia, que Dios nos llama es a una vida que es vivir por fe cada día. Cada día vivimos por fe. Cada día Dios nos llamó a vivir por fe, cada día. No, es que como hoy es domingo, pues hoy no vivo por fe. El 1 de enero, como es festivo, no vivo por fe. No, se acabó el 31 de diciembre, se acabó el año, ese día no vivo por fe. No, Dios nos llamó a cada día vivir por fe. Vivimos por fe, un continuo presente. Vivimos por fe. Vivir por fe. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no es ayer viví por fe, ni en el futuro voy a vivir por fe. ¿Cuándo debemos vivir por fe? ¿Cuándo debemos de vivir por fe? Hoy, ahora, el presente. El pasado no existe, el futuro tampoco. Ahora. Y en esa hora de vivir por fe es que Dios nos llamó. Entonces vamos a mirar una de las historias que nos permite ver sobre esa vida de fe, pensando que Dios es poderoso. Ahí ya es fe. Dios vive en ti, es fe. Por Cristo vive en cada uno de nosotros. En Segunda de Reyes, capítulo 6, y en Segunda de Reyes, capítulo 7, está la historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, y Segunda de Reyes, capítulo 7. Ahora que ustedes la lean en la casa. Esa historia habla de el rey de Siria, Ben-Hadad, y sitió a Samaria, y está Eliseo. Entonces está el rey de Samaria, el rey de Siria, Ben-Hadad, el rey de Siria va y sitia a Samaria. Y en Samaria está Eliseo, el profeta. Al sitiar la ciudad entra en problema económico, problema social. Nadie puede entrar, nadie puede salir. Y ya el rey de Siria está listo para atacar Ben-Hadad. No hay nada que hacer. Y está Samaria entregada que no hay salida. Es un problema que en lo que se ve no hay solución. Siria es un ejército mucho más numeroso y más fuerte que el que está en Samaria. No hay cómo ellos defenderse. Y la economía de la ciudad está mal, todo está costoso, todo está costoso. Lo poco que hay, el que lo tiene lo vende muy caro. Y le claman a Dios porque no hay otra salida. ¿Qué es vivir por vista? Vivir por vista es que la situación, el entorno que estamos viendo, lo vemos en nuestra capacidad.
o con nuestros recursos, o con nuestra inteligencia, o con lo que vemos en el entorno que nos dicen las estadísticas. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero Dios nos llamó a tener en cuenta que Dios es poderoso, que Dios es poderoso, que el milagro sucede en la economía. Entonces, si hay inflación, que el dólar va para arriba, que las cosas están costosas, es cierto. Ese es vivir. ¿Y qué es vivir por vista? Pues si el pueblo como estaba, el pueblo estaba angustiado y el pueblo se iba en contra de Dios y estaban ya que no había qué hacer. Hoy usted ve su economía, la situación, y usted dice, ¿cómo si el año pasado, si antes de pandemia que todo estaba bien y no podía salir de las cosas, de las deudas y no pude mejorar mi economía ni el trabajo, cómo ahora, empezando diciembre y el próximo año va a mejorar la economía, va a mejorar el empleo, los negocios, si supuestamente todo está más difícil? Todo inicia en pensando que Dios es poderoso, que no estás solo, que Dios te llamó, para ver sus milagros y su poder. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dios le dice a Eliseo que le diga al rey, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sead de flor de harina de un ciclo y 2 sead de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Dios le dice por medio del profeta Eliseo que le diga al rey que mañana a esa hora, a la entrada de la ciudad, el problema económico va a terminar, que lo costoso se va a acabar, que la economía va a volver a lo como era antes, donde todos van a poder adquirir las cosas. No quiero decir que en Colombia, en el otro día o la otra semana o en un año, que en nuestro país o el mundo la inflación vaya a bajar y todo económico. No. Estamos hablando del milagro en tu vida, en el pueblo de Dios, en tu negocio, en lo que usted se mueve o en lo que Dios te va a abrir. En lo que Dios te va a abrir, la idea que te va a llegar, de dónde te van a llamar. De eso es que estamos hablando, ¿no? En ese momento la historia está hablando de la ciudad, pero ahora es de cada uno, porque una cosa es cómo va el mundo y otra cosa el pueblo de Dios en el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero vivimos acordes a la palabra de Dios. Entonces él le dijo eso al rey. Al lado del rey había un príncipe, ¿sí? Una persona que era, como decir, la mano derecha del rey. Y dice, y él le dijo, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo. Malaquías dice que Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Las ventanas de los cielos es la provisión de Dios. Es el símbolo que Dios genera para que le lleguen las cosas a su pueblo. Recuerda, no es que el mundo vaya a mejorar la economía. No. Usted que es del pueblo de Dios, usted que Dios te ha llamado para que vivas por fe y no por vista. Entonces, la persona esta, que era muy importante y conocía la situación, él analizó y dijo, así Dios abra las ventanas de los cielos, ¿será esto así? O sea que ni Dios podía solucionar esa situación. Y aquí es que tenemos que hacer un alto. Usted mira la situación, recuerda que la situación de cada uno, su economía, la parte personal, familiar, usted dice, la mira, la analiza, no hay solución. Cuando dice no hay solución, ni Dios lo puede solucionar, ni para qué sigo orando. Y en ese momento nos colocamos tristes, abatidos, angustiados, preocupados, temerosos y perdemos el gozo de la vida. Y ahí es donde se abren las otras puertas, que es, pues, te llega el alcohol, porque si estoy triste y aburrido, pues me voy a tomar. Porque dice que el alcohol, ¿para quién es?
para el triste, para el afligido. Entonces, como estoy en problema o no veo salida, pues me voy para el alcohol, porque es que la Biblia dice que el alcohol es para el afligido y el triste. Entonces, por eso es que terminamos el viernes, sábado y domingo, después martes, miércoles, jueves, tomando. Porque se nos olvidó que Dios es poderoso. El rey, el principal, el príncipe que estaba al lado del rey le dijo, así abra las ventanas Dios, ¿será esto posible? El profeta le dijo, eso va a ser así. Porque es que lo dijo ¿quién? Dios. Lo dijo Dios. Eso va a ser así, pero usted lo va a ver, pero no va a comer, no va a disfrutar de ese nuevo momento que va a tener la ciudad. La persona que estaba al lado del rey era una persona importante, que analizaba las cosas. La inteligencia y la razón no nos pueden nublar de la palabra de Dios. La inteligencia que te dio Dios, la razón es para aplicarlo en lo natural, en tus negocios, en la parte natural, de cómo manejas tu vida en la parte natural. Pero no podemos olvidar que en tu interior vive Dios y que hay algo sobrenatural que se llama la fe, que está por encima de eso natural. La persona dijo, así abro las ventanas de los cielos. ¿Será así? Pues al leer y usted continuar la historia, fue así. Sucedió un milagro. El pueblo sirio que estaba afuera, escuchó en la noche una bulla, como que los estuvieran llegando a perseguir. Ellos se asustaron, pensaban que venían contra ellos mucha gente y se fueron. Un milagro. Un milagro. Unos leprosos que estaban afuera del pueblo porque no podían entrar. Si entramos al pueblo nos matan. Si vamos donde los sirios nos matan. Tenemos hambre. Igual, si nos quedamos aquí morimos. Si vamos allá nos matan. Si vamos allá nos matan. Pues igual, vámonos para donde los sirios a ver. Cuando llegaron donde los sirios, el campamento vacío. La comida, toda la riqueza, todo ahí. Ellos recogieron, comieron y dijeron, hay que ir a dar las buenas nuevas. Entonces se fueron y le contaron al rey y al otro día, pues el príncipe que dijo que no era posible, la gente salió en multitud, él estaba a la salida y la gente lo arrolló. Murió, como en algunas noticias que escuchamos en el mundo, cuando los tumultos pasan y caen personas y mueren. Así murió esa persona. Lo que dijo Dios se cumplió. Recuerda, no que estemos diciendo que en la economía del mundo vaya a mejorar, no. Es que hay una palabra, hay una promesa de Dios para tu vida. En ese momento Dios dio una promesa a ese pueblo. El pacto de gracia, ya hay una promesa para el pueblo de Dios. En la economía, en la salud, en la familia, hay una promesa. Otra historia de vivir por vista y vivir por fe, pensando que Dios es poderoso, es Abraham y Sara. Dios se le aparece a Abraham y le dice que va a venir y que va a tener un hijo, que llegó el tiempo, que va a llegar y va a tener un hijo con Sara. Le pregunta a Dios a Abraham, bueno, ¿dónde está Sara? Dice, no, está ahí en la tienda. Sara estaba escuchando, escondida. Y cuando ella escuchaba que iba a tener un hijo, ¿qué es vivir por vista y qué es vivir por fe? Pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. ¿Cómo está tu situación hoy? Pensando que Dios es poderoso. Nosotros cada día debemos de levantarnos esperando ver el milagro de Dios. Pensando que Dios es poderoso en todas las áreas. En la salud, la economía, la familia, en lo social, en todo. El poder de Dios, el milagro que necesitas cada día pensando que Dios es ¿qué?
poderoso, que sí es posible. Pensando que Dios es poderoso es que sí es posible. Si es posible, tu estado de ánimo va a estar con esperanza, va a haber gozo, no va a haber tristeza, ni va a haber aflicción. Entonces, si no hay tristeza ni aflicción, la puerta del licor se cierra, porque usted no está triste ni afligido, entonces usted no va a ir a tomar licor. ¿El licor para quién es? Para el afligido, para el triste. Como usted está pensando que Dios es poderoso, aparece la fe, la esperanza, entonces usted está con gozo del Señor a salir adelante, que va a ver el milagro de Dios. Entonces están escuchando y vamos a Génesis capítulo 18, versículo 11. Génesis capítulo 18, versículo 11. Dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y ahí faltó que Sara era estéril, que está en Hebreos. Entonces la situación es viejos, edad avanzada. Sara había dejado de cesado ya la costumbre de las mujeres y era estéril. Eso es lo que se ve. ¿Cuál es tu situación? No, es que tengo tantos años y el médico me diagnosticó esta enfermedad y a esa edad a todas las personas le da esa enfermedad. Y hay que vivir con ella siempre de aquí en adelante. Ya. Y salió esta enfermedad y hay que vivir con ella siempre y no hay nada, y no hay solución. En el mundo, cada edad tiene unas enfermedades. Si usted vive en el mundo y comienza a llegar a esa edad y usted no está pensando que Dios es poderoso, en lugar de pensar que usted va a estar en salud, acorde a la palabra que vamos a ver, usted dice, llegué a los 20 me aparecen estas enfermedades, a los 30 aparecen estas, a los 40 aparecen estas, a los 50 aparecen estas, a los 60 aparecen estas, a los 70 estas, a los 80 estas, a los 90 estas, a los 100 aparecen estas, a los 110 aparecen estas, a los 120. Y eso es normal en el mundo. Dios te llamó a una vida sobrenatural. Vivimos por fe, un continuo. No es que ayer viví por fe, ni mañana voy a vivir por fe. Hoy vivimos por fe. Hoy. Y vamos a ver qué es vivir por fe. Entonces, esa era la situación. ¿Cuál es la circunstancia nuestra en la salud? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué uno siente? Y uno dice, no, ya he ido tantos años y tantos años con la dolencia y ya eso no hay forma. Y cuando yo digo que ya no hay forma, entonces me acomodo a las circunstancias y dejo de orar y me vuelvo triste y apático. No es el camino. Esa no es la vida de fe. La vida de fe es una vida que genera seguridad, tranquilidad, gozo. Es el poder de Dios. Hay esperanza. Esa es la vida de fe. Vivimos por fe. Hay una salida, es vivir por fe. No sabemos cuál va a ser la salida. Por eso oramos, vivimos por fe. Entonces, ante la promesa que Dios le dijo y en las circunstancias que hay, uno que dice, listo, ¿se va a hacer el milagro? Claro que no. Mira lo que dijo Sara. Génesis 18, 12. Se rió pues Sara entre sí. ¿Qué se rió Sara pues entre sí? ¿Pero qué es entre sí? Mentalmente, interiormente ya. Se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite. Después que he envejecido, si no lo tuve cuando tenía 15 años, 17 años, 20 años, 25 años, ¿cómo ahora que estoy de edad avanzada va a ser posible eso? Claro, se ríe.
En la situación que nosotros tenemos, si usted lo ve en lo natural, uno dice, eso no es posible. Vivir por vista es cada vez que usted llegue a la mente, le diga, no es posible, estás viviendo por vista. Estás viviendo por vista, no es posible. Porque Sara lo que vio fue lo que decía el versículo anterior, en el versículo 11, ella lo tenía muy claro en su mente. En la mente de Sara no estaba pensando que Dios es poderoso, no. Entonces la situación de la salud, el médico, los años, no importa cuántos años llevemos. Mira, no importa cómo hayamos vivido. Dios te llamó y hace el milagro. Dios restaura el cuerpo. Que cuando vayamos a vivir por fe, ¿qué es? Vamos a mirar cómo sucede eso. Pero Dios lo restaura. No importa lo que hayamos hecho, el cuerpo Dios lo restaura. Para eso Dios nos llamó, para ver su gloria. Entonces, dice Sara, siendo también mi señor ya viejo, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea que Sara en la mente no veía el poder de Dios. Sara, ¿qué tenía en la mente? Su circunstancia, su situación. Está finalizando el año y usted dice 11 meses, 3 años atrás, 5 años en la salud o en la economía, en los negocios, en el trabajo, en el empleo, todo igual o peor con dificultades. ¿Será que sí abrir algo nuevo? Y ya van pasando los años. ¿Es posible? Una idea nueva, si van pasando los años, uno tiene menos fuerza y va el decaimiento y los problemas. ¿Será posible? Si joven no conseguí dinero y siempre estuve endeudado, ¿será que ya viejo podré salir de las deudas? ¿Será que tendré esos deseos del corazón y los anhelos a medida que va pasando el tiempo? ¿O la salud? Lo que tengamos. Si estamos mirando las circunstancias, aparece lo de Sara. Sara se rió. ¿Será posible? Pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. ¿Cómo debemos de levantarnos cada día nosotros? Pensando que Dios es poderoso. Que el milagro va a suceder. Entonces, ¿qué dice en Génesis capítulo 18, versículo 14? Entonces Dios llega y le dice a Abraham, Sara se rió. Y Abraham dice, no. Y Sara dice, tampoco. Porque ella, ¿cómo lo hizo? Interiormente, mentalmente. Pero dice la palabra que Dios ve los pensamientos. Dios ve lo más profundo nuestro. Nadie se dio cuenta, pero Dios sí. En lo más profundo nuestro, vivir por fe, no es que usted vaya, es que yo estoy viviendo por fe ahora. Y que lo vean los amigos con la Biblia. Que estoy viviendo con fe ahora. No, vivir por fe no es que usted ande con la Biblia aquí bajo el brazo. No. Ni ritos, ni penitencias, ni promesas a Dios, ni ayunos. Eso no es vivir por fe. No. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Sara dice, ¿será cierto que daré a luz ya siendo vieja? ¿Por qué Sara dice eso? ¿Por qué? Porque vive por vista. Porque es que la situación no era nada, nada, nada que diera la más mínima luz que fuera posible. Pero pensando que Dios es ¿qué? Poderoso. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios? Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Será para Dios, hay para Dios alguna cosa difícil? Y recuerda que no es una frase de cajón, ni para que la repitamos por repetirla. No. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Salir de las deudas, no importa el valor, para Dios es sencillo y fácil. Mejorar el estado de la salud es fácil para Dios.
Nuestra alma, restaurarla a Dios, purificarla, que nos veamos limpios, santos, es sencillo. Nuestro comportamiento, transformarlo para Dios, es fácil. Para Dios no hay nada que difícil. Pero nosotros vemos la situación del mundo y uno ve la vida de uno y las circunstancias y dice, no, esta vida está muy difícil. Claro, ¿sabes por qué está difícil? ¿Por qué está difícil? Porque la estoy llevando yo. Si uno lleva la vida es difícil. Es difícil en las fuerzas, en la inteligencia, en la capacidad de cada uno. Esto aquí es difícil. Por eso nos estresamos, por eso nos angustiamos, por eso nos preocupamos, por eso estamos tristes, por eso aparece la vanidad, por eso aparece la envidia, las enfermedades, porque uno está llevando la vida uno. Y Jesús dijo, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Dios te llamó para que Él lleve tu vida. O sea, nos van a dar livianos, livianitos, livianitos. Vida de fe. Dios lleva tu vida por medio de la palabra. Nosotros confiamos en una palabra y en esa palabra nos movemos, en una palabra. Dios le dio la palabra a Abraham y le dijo, en el tiempo vas a tener un hijo. Pero Sara no tuvo un hijo como María. María, ¿cómo tuvo el primer hijo? La sombra del Espíritu Santo la cubrió. No conoció hombre. A Sara no le tocó así. Sara necesitaba tener relaciones con Abraham. Abraham tener relaciones con Sara. Cuando escucha eso, hay un paso de fe. A usted mira, pues que ese paso fue muy bueno, muy chévere. Que era tener relaciones sexuales. Es rico ese paso. Disfrutaron y todo. Pero el paso que tenía que dar Abraham y Sara era tener relaciones plenamente convencidos que iban a tener un hijo. Sara comenzó a tener relaciones con Abraham sabiendo que Dios iba a cumplir la promesa. Abraham sabía que Dios era poderoso, que no importara el entorno, el milagro iba a suceder. Pero ellos tenían que hacer lo que le correspondía. Igual nosotros en cada área de la vida. Solo que nosotros decimos, sí, Dios es poderoso. Sí, Señor, yo creo en tu palabra. Hágala. Entonces, cuando le dice, así como Abraham y Sara que tenían que acostarse y tener las relaciones sexuales, hágala. Uno llega y dice, hágala, por ejemplo, en la salud o en cada área que vamos a ver, uno dice, no. No, yo creo que es por acá, Dios, por este lado de acá. No, es que usted tiene que perdonar. No, ¿cómo voy a perdonar? No, yo no perdono. Pero queremos tener un alma ligera. Queremos tener vida en nuestra alma. Ah, pero yo no quiero perdonar. Y la palabra te dice, debes de perdonar. No. Pero sí quiero disfrutar de una alma pura, limpia, sin carga. Pero no quiero perdonar. Ese paso de hacerlo es la fe. Es la fe. Porque las circunstancias, ¿cómo voy a perdonar si me gritó, si me ofendió, si sigue hablando mal, si mire todo lo que me hace? La fe es independiente de lo que usted esté viendo, independiente de lo que esté sucediendo, hay que hacer lo que dice la palabra. En ese momento, para que Sara tuviera un hijo y Abraham tuvieran el hijo, era necesario que tuvieran las relaciones. Si Sara dice, ¿para qué me acuesto si ya que soy estéril? Ya ya dejé de menstruar, anciana, ahorita un ancianito ahí, no me acuesto. ¿Podían tener el hijo? No podían. Era necesario hacerlo. Pensemos, todos estamos leyendo la palabra. Si eres nuevo, si usted apenas está iniciando, ahí vimos al inicio la página de la congregación, evangeliodelagracia.com. Ahí está yo quiero conocer sobre el amor de Dios, sobre la fe, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Usted ingresa a la página, escribe la palabra y ahí aparecen todos varios mensajes,
La persona que le compartió le puede preguntar en los grupos, en los estudios bíblicos, y pregunta, de eso se trata, para comenzar a conocer de Dios y las promesas de Él. Ahí también usted escribe promesas de Dios, ahí van a aparecer. No sé cuáles son las promesas. Ingresa a la página y están las promesas de Dios del pacto de gracia. Entonces, miremos qué pasa si en nuestra vida hoy que está terminando el año, pensando que Dios es poderoso, vivimos por fe. Y ya haga un alto. Ya hemos vivido mucho por vista. ¿Y cuál ha sido el resultado de vivir por vista? Problemas, angustias, deudas, dificultades. Pues vivir por vista es haciendo lo que a mí me parece acorde al entorno. Vivir por fe es, está el entorno, está la circunstancia, vamos a hacer lo que dice Dios. El entorno va a seguir, la inflación no va a bajar, la economía el próximo año no se va a mejorar, hemos hablado. El mundo ya dijo que el otro año el mundo entra en una recesión, cada día peor. Eso es lo que dicen. Ah, llegó el momento que Dios te llamó a que vivas por fe, a ver qué va a suceder de hoy, diciembre y el otro año y en adelante, al cada día vivir por fe. ¿Qué va a suceder en tu vida al vivir por fe, que es hacer la palabra? Hacerla, no memorizarla para recitarla, no, que sea revelada en nuestra mente para hacerla. El ejemplo de perdonar. Diciembre es un mes de amor. Todo el mundo está feliz, todo el mundo alegre. Entonces es un mes que es propicio. Si hay dificultades en la familia, con amigos, rencor, resentimientos, usted dé el paso, llame, envíe el mensaje, visite, dé el paso de fe para perdonar, para organizar las cosas. Pero si queremos una vida de gozo y paz, hay que dar el paso de fe, familia. Eso es el evangelio, es hacer la palabra. Es algo que es dinámico. Mateo capítulo 9, versículo 27 y 28. Esta es otra historia. Son unos ciegos. Mateo capítulo 9, versículo 27, 28. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué les preguntó Jesús a los ciegos? ¿Cree que puedo hacer esto? ¿Usted cree que puede suceder el milagro que usted pueda ver? Esa pregunta, Dios vive en nosotros, es como si hoy Dios nos preguntara: ¿usted cree que la salud suya puede mejorar? ¿Que puede separar esa enfermedad? ¿Usted cree que la relación de su familia puede mejorar? ¿Que la armonía en su hogar? ¿Que la fidelidad del esposo, de la esposa? ¿Que las circunstancias de la mente nublada del trato, que hay gritos, ofensas, eso pueda mejorar? ¿Usted cree que puede mejorar algo? Los ciegos, en el momento, posibilidades de que ellos pudieran ver naturalmente, ninguna. La pregunta, ¿cuál era? Que si ellos creían que sí se podía, que si ellos podían hacer eso, que si Jesús podía hacer el milagro, pensando que Dios es poderoso. Si los ciegos piensan que Dios no es poderoso, la respuesta es no. O mejor, deme comida, deme un bono, deme algo. Pensando que Dios es poderoso y es real. En la congregación hemos visto los milagros. Hemos visto así como se abrió el mar, la congregación, hemos estado en momentos donde no hay salida.
Por ejemplo, cuando estuvimos en el paso del hotel a buscar el sitio. En el hotel nosotros llegamos a tener 4 salones y ya estaba muy costoso porque a la gerente le llamaron la atención. Me llamó y me dijo, Amaury, vale esto. Ya nosotros no podíamos. Tan no podíamos que hacíamos los miércoles reuniones y yo les dije a las personas que nos reuníamos los miércoles, ya no nos podemos reunir en el hotel los miércoles. Solo los domingos hay que buscar otro sitio. Y debemos de orar para poder salir a buscar un sitio, o sea, que Dios nos dé para comprar o alquilar. Pero que sea céntrico, que sea en el centro equidistantes para todos. No se veía dónde, cómo ni cuándo. Así puede estar tu vida en la economía. ¿Cree usted que es poderoso? ¿Qué hacíamos nosotros? Pues orar. ¿Qué más? Y buscar. Entonces, orar y buscar. Pues si teníamos que buscar un sitio, entonces se ofrecían las reuniones, decíamos, necesitamos un salón urgente, orábamos, teníamos personas que nos buscaban sitios, igual por mi cuenta, todo. Apareció el milagro justo en el momento, cuando ya nos dábamos, justo en el instante, ya no dábamos más, sucedió el milagro. Sucedió el milagro. Como congregación lo hemos visto en tu vida, usted hoy, por muy encerrado que vea las cosas, Dios abre. Por muy difícil que usted vea, Dios abre, pero usted está pensando que Dios, ¿qué? Es poderoso. ¿Por qué? Porque si no, en el momento, entonces usted va a estar angustiado, triste y abatido. Va a llegar a la casa a gritar, a ofender. Usted va a estar malhumorado, va a estar sentirse mal. ¿Y por qué? Porque la situación y no hay salida. ¿Con quién me desquito? Con los que amo y quiero. Tristemente. Pero en ese tiempo decíamos que estábamos ahí, pero que los miércoles nos reuníamos y otro milagro es que apareció el sitio donde nos reuníamos los miércoles, que íbamos como 15 personas. Lo increíble fue eso. Porque una persona dejaba un negocio y tenía las suficientes sillas y el espacio donde hacernos. Sucedió el milagro, pero nunca estuvimos tristes, ni abatidos, ni preocupados. Porque llegaba la preocupación y la echábamos en Dios, convencidos de que Dios es ¿qué? Poderoso, pensando que Dios es poderoso, que Él iba a abrir, que Él lo iba a hacer. Entonces, los ciegos le preguntó a Jesús, ¿usted cree que puedo hacer? Pregunte, ¿usted cree que Dios lo puede sacar de la situación en que está? ¿Creemos eso? En la salud, en la economía, en el problema familiar, el problema económico. Si lo creemos, vivir por fe. Dios te llamó no más a vivir en lo natural. Si Dios nos hubiera llamado a vivir en lo natural, nos deja donde estábamos, viviendo como todo el mundo vive. No, Dios nos llamó, hay unas circunstancias naturales que van a estar siempre, pero Dios nos llamó a vivir por fe, su palabra, y su palabra se cumple. Dios es poderoso. Cuando nuestra mente es claro que Dios es poderoso, aparece su paz, su gozo. Aparece claramente qué debemos de hacer, lo que hemos ido compartiendo los domingos anteriores, que Dios alumbre el entendimiento para que los deseos engañosos no nos nublen la mente, sino que su palabra sea clara. Versículo Mateo 9, versículo 28 y 29. Vamos a ver las respuestas. Ellos dijeron, sí, Señor. ¿Qué dijeron ellos? Sí, Señor. Estaban en su mente plenamente convencidos que Dios es poderoso. Esa fuerza la da Dios ahora en nuestra relación personal con Él. Insistimos mucho en eso, familia, y más en este tiempo de tanta noticia tan difícil y circunstancias. Si perdemos la relación con Dios, vamos a comenzar a hablar como todo el mundo habla y a estar abatidos, tristes. Y recuerda que estamos tristes y afligidos, vamos a parar al alcohol.
La Biblia lo dice, todo triste y todo afligido, ahí está el alcohol. Pero si tienes el gozo del Señor, se cierra esa puerta y vas a tener la fuerza en medio de la adversidad a avanzar. Pero no es tu fuerza. Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mira, es que no quiero ya nada, ya tiré la toalla como el boxeador, yo no quiero nada ya. De ahí Dios te levanta, porque es el poder de Dios, no somos nosotros. La vida te la lleva Dios, la vida se vuelve ligera. Dios te lleva, es una realidad, es verdad, familia. Entonces es importante es que si la palabra dice algo, hacerla. Les decíamos hace 8 días que lo que trabajamos, lo que llegue, ¿para dónde debe ir ese recurso? Para el hogar. Entonces dice que todo el recurso que llegue debe ir al hogar. Eso es vivir por fe. No, pero es que yo trabajo muy duro y necesito darme mis gustos. Me lo merezco. Y mis gustos, el mundo ofrece acá de toda clase. Entonces yo cojo el ingreso y digo, me lo merezco. Y el mundo me está ofreciendo cosas, entonces yo me voy porque me lo merezco. Pero sí quiero disfrutar de las promesas de Dios acá. Me fui a vivir por vista. Vivir por fe están las ofertas del mundo. Nosotros vivimos por fe. Va para el hogar. Todo debe de ir al hogar. Familia, todo debe de ir al hogar. Si algo no está yendo al hogar, usted haga un alto hoy. Porque queremos ver la gloria de Dios y el milagro. Dice que el que no hace es como el que hubiera negado la fe. Imagínate. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es una vida dinámica, una vida de adrenalina, de que el deseo engañoso nos quiere llevar a un lado, pero la relación tuya con Dios, Dios hace que usted avance por fe. No, el camino es este. El camino es el de la palabra, la fidelidad. Tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Conforme a qué? A vuestra fe os sea hecho. Vivimos por fe. Usted tiene problemas económicos, está orando, tiene su empleo, y usted dice, yo deseo otro empleo donde gane más dinero. Pero lo que se ve es que eso es imposible, que no hay cómo, si antes están sacando gente y usted tiene un trabajo y usted quiere ganar más dinero, pues ¿cómo va a conseguir si están sacando gente de otros lados? Como usted ve esa circunstancia, ni envía hojas de vida, ni se mueve, ni nada, sino que se queda en el trabajo renegando. Se queda en ese trabajo triste y aburrido y renegando. Cuando, ¿qué dice la palabra? Hace todo con amor. Hace todo con amor, pero yo quiero que llegue la prosperidad a mi vida y reniego de lo que hago. Eso es vivir por vista de las circunstancias. Es que el jefe me paga poquito, entonces reniego de lo que hago. Y vea tan duro que me toca y el de allá gana más y no hace nada. Y reniego de la circunstancia y la situación, pero sí quiero tener la promesa de Dios de la abundancia. Vivir por fe es lo que estoy haciendo, debemos de hacerlo por amor, con amor. No podemos renegar, no debemos de hacerlo a medias, no debemos hacerlo porque toca, no debemos de hacerlo al ojo si nos están viendo y si no nos ven no hago nada. No, lo que estemos haciendo debemos de hacerlo con todo. Y Señor, debo buscar otra alternativa. Entonces lo hago todo con amor y comienzo a enviar hojas de vida o amigos o si usted quiere tener un negocio, acorde a la capacidad y el deseo de cada uno. Cada uno somos diferentes, cada uno le gusta cosas diferentes. Lo que a usted le gusta, muévase sin dejar de lo que esté haciendo, seguir haciéndolo con amor. Mira, si usted hace lo de hoy haciéndolo con amor, como dice la palabra, así le paguen poquito, así lo traten mal, usted lo hace con amor y se mueve a enviar hojas de vida o buscar alternativas, orar por ideas, lo que sea, el milagro va a suceder, porque Dios es ¿qué? Poderoso. Aparece el empleo,
Te llaman de donde usted no lleva hojas de vida. Porque un amigo de un amigo de un amigo de un amigo llegó el dato donde el Señor. Ese es bueno y lo llaman. ¿Y usted cómo se dio cuenta? No, Juan, Pedro, Luis, Pardo, María. ¿Cómo así? 5 personas y llegó el dato donde la persona. O te llaman de la idea de un negocio, o usted se levanta un día y Dios le da la idea del negocio y la fuerza para hacerlo y le da los recursos, los medios, le coloca todo y usted inicia. Ese día que usted inició el negocio no va a salir de las deudas, pero usted inicia y a los 6 meses, al año, a los 2 años, está todo diferente. Pero porque usted está haciendo las cosas con amor, que es la parte de la fe. Porque lo que se ve no es para hacer la cosa con amor. Lo que se ve es para renegar. Lo que se ve es para hacer las cosas mal. Pero ese no es el evangelio. Vivimos. ¿Cómo vivimos? Vivimos por fe. Para vivir por fe o conocer la palabra, debo hacer todo con amor. Vivir por fe. Sucedió el milagro de los ciegos. Hechos capítulo 19, versículo 11, para finalizar. Hechos capítulo 19, versículo 11. En 8 días, Dios mediante, continuamos con este mismo mensaje. Pensando que Dios es poderoso. ¿Qué es vivir por fe? Sentimos y vemos cosas opuestas a la palabra de Dios. ¿Qué es vivir por fe? Hacer lo que dice la palabra, así las circunstancias me digan, ¿para qué lo hacen? Si no va a suceder nada. Sara y Abraham se acostaron, tuvieron relaciones y ¿para qué lo hacen si no va a suceder nada? No, el milagro sucedió. El milagro sucedió. El príncipe, mano derecha del rey, dijo, así Dios abra las ventanas de los cielos, ¿será posible? Sí fue posible. Dios hizo el milagro. Los ciegos, ¿usted cree que es posible que puedan ver? Sí creemos. Sucedió el milagro. Pensando que Dios es poderoso. Debemos de iniciar apartando el tiempo cada día de hablar con Dios. Leer su palabra. Señor, usted me llamó a una vida dinámica. Sí es posible. Ser diligentes. Entonces queremos que nos vaya bien en el negocio, pero somos perezosos. Entonces está la pereza, pero quiero tener dinero. Debemos de salir a hacer lo que nos corresponde. Todo tiene su tiempo. Entonces usted en el día trabaja, descansa, estudia, está con su familia y organiza un tiempo donde usted disfruta del día a día, por fe. Entonces, familia, Hechos capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo hacía los milagros. ¿Quién los hacía? Pensando que Dios es poderoso. Dios que hizo los milagros por medio de Pablo, el Dios que abrió el mar, el Dios que hizo el milagro de Abraham, el Dios que hizo el milagro de los ciegos, el Dios que le dio la provisión a Samaria, ese Dios, ¿dónde está hoy? En tu interior. Ese Dios es el que hace el milagro, no nosotros. Dios que vive en ti va a hacer el milagro. Entonces, ¿para qué Dios nos llamó? Pensando que Dios es poderoso, vivo por fe. Si yo no pienso que Dios es poderoso, voy a seguir viviendo por vista y mi forma de hablar y mi manera de actuar va a ser por vista. Debemos de regresarnos hoy y decir, Señor, no, ya me cansé de vivir por vista. Vivir por vista no trae nada bueno. Andar preocupados y angustiados como todos. No, yo quiero vivir el gozo y su paz que dice su palabra, esa promesa. Yo quiero experimentar el gozo y esa paz, esa vida sobrenatural apartado del mal. Usted dice que no nos mete ni en tentación, Señor. Oiga, que ni nos mete en tentación. O sea, que usted camina ni sin necesidad de decir no. Camina limpio, Dios abriéndole. Señor, ¿cómo es posible eso? Queremos vivir es por fe. Dios nos llamó a eso. Dios te llamó a vivir por fe. A hacer lo que dice la palabra. Porque el milagro
sucede porque lo hace el Dios vivo que vive en ti. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.